la Central Obrera Boliviana decide en su Congreso ordinario apoyar el proceso de cambio y especialmente apoyar a la Evo. Desde la fundación de la República, que la COP o otros sectores sociales que apoyan, no, nunca escuché algo histórico, inédito para los trabajadores, pero siento que algunos sectores sociales, sindicalistas en especial afiliados a la Central Bolivariana, se sienten muy orgullosos porque su compañero dirigente, ahora presidente. Siento que ese es el deseo, que no es deseo, sino por eso hay cierto apego, pero también hay una lucha, no una lucha, sino unas reuniones, debates transparentes en base a la verdad para acordar muchas reivindicaciones que favorecen a los sectores trabajadores. Yo recuerdo con profunda emoción una vez que tuve el gusto de visitar este querido país hermano, pero en circunstancias muy duras, que la vieja Central Obrera Boliviana en la avenida principal había desaparecido del mapa, la volaron. Quedaron nada más que las paredes linderas de los edificios los que estaban adosados, ¿no? Y en aquellos tiempos me acuerdo que recogí un libro que fue lo único que quedaba allí en el piso, que se llamaba Mina, ¿no? Un libro histórico de los trabajos. Lo tengo en mi colección como recuerdo. Y me impresionó profundamente cómo se atrevieron a volar la sede de la Central Obrera Boliviana, donde yo había estado conversando con diferentes líderes y de pronto ahora tengo el honor de hablar con el presidente constitucional de la hermana república, del Estado Plurinacional de Bolivia, y es un obrero, como orgullosamente dice usted, y compartimos, ¿no?, el origen. Es una gran evolución, ¿no? En tiempos de las dictaduras militares, pues cuando empezaba el golpe de Estado, lo primero que tomamos la Central Obrera Boliviana, los medios de comunicación estatal, y me acuerdo perfectamente cuando era niño, adolescente, había una marcha militar, creo hasta la cocha, espero no equivocarme, cuando toca esa música en las radios, y es que hay un pronunciamiento. Hay que esperar una hora, media hora, sigue tocando la marcha, no hay ninguna noticia, pero hay que esperar cuál será el otro presidente, quién será el nuevo presidente. Después de tantos minutos o horas de música, de marcha militar, después anuncia el nuevo presidente. Así era. Hay los compañeros, la COP, exdirigentes, muchos en paz descansan, miembros del Central Obrera Boliviana, como Lechín Oquendo, como Simón Reyes del Partido Comunista, Oscar Salas. Otros dieron una dura batalla. En esos tiempos, dirigentes exilados, confinados, expulsados de Bolivia, quiero decirles, que no tenían derecho a volver a su país, no solamente dirigentes, sino también otros trabajadores. Ustedes saben que hay activistas importantes para fortalecer la lucha sindical, la lucha social. Y de ahí, ya estamos en otros tiempos, de los golpes militares a golpes judiciales, a congresales. ¿Podría explicarnos eso a nuestra amplia audiencia, lo del golpe judicial? En todo tiempo ha habido rebelión de pueblos, una sublevación contra el imperio, contra las políticas de dominación, y ellos, si no tenían gobiernos títeres o sumisos al imperio norteamericano, ya en golpe de, los pueblos se rebelaban, pero ahí venían las dictaduras militares, ¿no? Y los centros mineros estaban totalmente militarizados. Eso sería como militarizar el petróleo en Venezuela, ¿no? Totalmente. Antes Bolivia vivía del estaño, en las décadas 60, 70, 80. Entonces, esos tiempos ya terminaron. Yo nuevamente quiero decirles, ¿de qué acusaban a los dirigentes sindicales? De comunistas, de rojos, de subversivos. Y con ese motivo, golpe de Estado, detención de dirigentes, confinamiento de dirigentes y expulsión de dirigentes hacia otros países. Y en otros tiempos, acusados de narcotráfico, de narcotraficantes, a dirigentes izquierdistas, dirigentes que no aceptaban estas políticas del imperio norteamericano, y especialmente dirigentes sindicales.
Pero una temporada estaba de moda, terroristas. Para el capitalismo, las fuerzas sociales son terroristas, somos terroristas. Pero como ahora ellos no pueden hacer golpe de Estado, por lo menos yo estoy convencido en algunos países como Venezuela, Bolivia, y van haciendo una mentalidad muy revolucionaria las Fuerzas Armadas en nuestro país. A mí me ha sorprendido, recién cuando llega a presidente, un comandante, espero no equivocarme, general Cueto, en el aniversario del ejército, dijo, las Fuerzas Armadas somos antiimperialistas. Eso sí, eso sí. Yo le he instruido. Rompió el paradigma totalmente. Sí, me ha sorprendido. Claro, las Fuerzas Armadas tienen también su propia historia en Bolivia. Y a partir de ese momento ya cambia. Me vienen a la mente las veces que tuve que estar aquí, perdón por el breve testimonio, tomarme el primer avión y tratar de venir con algún camarógrafo que se animara a meterse en la candela, como decimos allá. Y estoy hablando de Natush Bush, García Mesa, por ejemplo, ¿no? Y eran muy seguidos, además, los pronunciamientos. Yo estaba en el año 1978 en cuartel. Ese año conocí 3 presidentes. Entré cuando estaba Banzer de presidente, había elecciones, creo perdió el candidato de la dictadura militar, ha habido golpe de Estado, general Juan Pereda Azún, y me acuerdo siempre, era todavía soldado, como era altote, me especializaron en policía militar, me mandaron a cuidar, a controlar la seguridad del comando general del ejército, y el general David Padilla Arancibe estaba de comandante del ejército. A las 7, 8 de la noche dejé a mi comandante, y al día siguiente despierto, mi comandante ya era presidente. No podía entender qué estaba pasando. De verdad, no entendía todavía, jovenzuelo, 17, 18 años en cuartel. Pero aquí quiero llegar. Como las Fuerzas Armadas ya no pueden sumarse al golpe de Estado, además de eso, el pueblo no aceptaría. Y algo quiero contarles. Durante las jornadas de octubre, tantos muertos del 2003, claro, los gobiernos neoliberales usaron las Fuerzas Armadas para masacrar al pueblo boliviano por instrucciones desde arriba y afuera. Y cuando llegué al gobierno, especialmente en la Ciudad del Alto, y algunos barrios, y algunas ciudades, cuando veía un uniformado, sea policía o militar, los niños lloraban. Y decían, cucu, se escapaban, en Alto en especial. Esa es la imagen de las Fuerzas Armadas. Qué patético, ¿no? Ahora, en Alto, las Fuerzas Armadas queridos, respetados, he dado algunas tareas sociales, por ejemplo, entregar el bono Juancito Benito a las escuelas, toda Bolivia, otros trabajos. Año pasado tuvimos problemas de agua, el año pasado acá, las Fuerzas Armadas distribuyendo momentáneamente agua en las ciudades. Cuando empezaron, alguna gente dijo, no, está militarizando. Pero son Fuerzas Armadas del pueblo y tienen que atender y ayudarnos a trabajar. Se ha ganado mucha confianza. Entonces, las Fuerzas Armadas ya no pueden sumarse al golpe de Estado, y creo que eso pasa ya casi en toda América Latina. Sí. Y eso es otra mentalidad. Y ahí el imperio inventa este golpe judicial o golpe congresal. ¿Cómo se explica eso? ¿Qué entiendo? Hay presidentes o presidentas progresistas, como dicen algunos del pueblo, algunos ya de frente somos antiimperialistas, anticapitalistas, algunos hermanos presidentes tienen miedo de decir que es un presidente antiimperialista, anticapitalista. Yo no tengo ningún miedo, porque la herencia que me dejaron mis antepasados, una lucha contra el colonialismo interno y externo para la fundación de la República. Con el agregado de que cuando usted habla de antepasado estamos hablando de incluso antes de la llegada de los españoles, ¿no? Así es. Esa es una larga historia que algunos pretenden subestimar. Así y una es. Cultura muy más que respetable. Entonces ahí no tenemos ninguna duda. Y además es con la nueva experiencia que hemos tenido, después de liberarnos políticamente, económicamente, estamos mejor que los 180 años de la vida republicana en Bolivia. Entonces, a esos presidentes ahora nos acusan de autoritario, de régimen. Y en algunos países, el Congreso da golpe de Estado, el caso de Dilma en Brasil. Este golpe judicial, yo digo, es un golpe judicial contra Lula. Su único delito de Lula es
ser nuevamente candidato y candidato ganador. Eso le ha dicho. Y además ser un obrero. Obrero, ¿no? Yo he leído, he revisado los documentos. El fiscal que ha presidido el proceso contra Lula textualmente dice: no hay pruebas contra Lula, solo convicciones. ¿Qué es eso? Es el golpe judicial. ¿Ah? Es un golpe del imperio usando el órgano judicial. Y estas nuevas acusaciones, ya no es ahora comunista, ya no es terrorismo, ya no es narcotraficante, son régimen de un país, la dictadura, el autoritarismo. Aquí en Bolivia, ¿quién moral tiene para hablar del autoritarismo? Mira, hermano Martínez, le voy a alguna historia. En la década del 50 ganaron con 50, 60%. Década del 50. Desde ese momento nunca ganaron con más del 30%. Tal vez en algún momento, pero más del 40% no. En los 20 años de gobiernos neoliberales en Bolivia, con menos del 30%. Por eso aquí se practica la llamada pacto o democracia pactada. El 2002 a mí me ganaron con 21%, yo con 20%, un poquito más del 21%, yo con más del 20%. Con 0.9% me ganaron. 0.9. Así es. Esos gobernaban. Otro es pacto por aquí. Cuando el partido de la derecha estaban enfrentados, el embajador de Estados Unidos al medio para juntarlos. Le comento lo siguiente. ¿Quién era el embajador en Cerro? No me acuerdo. En el 2002 estaba Manuel Rocha, tenía todo el poder. El MNR y el MIR nunca se llevaban bien. El MNR, su operador político era Sánchez Bercebin el Berzaín. Su secretaria, desde el Ministerio de Gobierno, despachando del aeropuerto más de 4 toneladas de cocaína. ¿Y no encontraron? Encontraron en Lima. La gente de la DEA o la policía en Lima. ¿Cómo un ministro de gobierno no va a poder tener información y concentrar 4 toneladas de cocaína? Al otro lado estaba Oscar Leite Franco, del MIR, condenado por narcotraficante, encarcelado, larga la historia. Y para juntarlos, justamente para que Evo no sea presidente del 2002, porque yo podía ser presidente nombrado en el Congreso, porque los votos de MNR no la alcanzaban, y al MIR tenía que incorporarlo. Y ahí estaba Manuel Rocha, el embajador de Estados Unidos, a un lado un narcotraficante sentenciando a Oscar Leite, al otro lado otro delincuente que ahora se ha escapado de Estados Unidos, Carlos Sáenz Bercebin. Así manejaba la embajada de Estados Unidos, todo organizaba. Entonces, sin embargo, llegamos al gobierno, en 2005 gané con 54%, 2010 con más del 64%, en las últimas elecciones con más del 61%, a esos que ganamos con más del 50, 60%, para el imperio, para la derecha boliviana, los sumisos al imperio norteamericano, somos autoritarios, somos dictadores, es una... ¿No se han atrevido a acusarlo de vinculado con el narcotráfico? ¿Cuántas veces han intentado? Yo quiero comentar un acuerdo. Oí unas cuantas cosas, por eso quiero que usted sea quien desmantele esa patraña. Según informes no sé cuántas veces, pero recuerdo una vez a un periodista cochabambino de opinión, un tal Quintanilla, que me invitaban a una entrevista, fui allá y me comentó. Y la DEA, ¿quién le había dicho al periodista? Al Evo le hemos buscado tanto, pero Evo no está metido en narcotráfico cuando estaba dirigente. Y solo a veces toma su cervecita. Yo le dije que diga a la prensa eso. No hacía. Yo creo que intentaron, como sea, implicarme, pero nunca pudieron. Y ahora, atentados, ni se imaginan. La gente no conoce bien la cantidad de atentados que le han hecho. Este es el momento, si usted me lo permite, de rogarle que nos dé un rápido recuento o, si usted lo quiere, detallados recuentos, porque la gente no entiende cómo se ha jugado usted la vida, ¿no? Solo le comento del noviembre del 2001,
cuando Tuto Quiroga estaba de presidente, había 3 muertos a bala, era de Senda 6 del municipio de Ibirigarzama, Federación Carrasco Tropical. Un ampliado era medio tenso. Toda la reunión hemos dicho, vamos a ir a acompañar el entierro. Hemos ido allá y allí estaba totalmente militarizado. Soldados, policías, daba miedo de caminar. Nos sentamos para el entierro y los compañeros decían, Evo, aquí va a pasar algo, andate al monte. Y yo, sería peor al monte. Escapar selva adentro. Por lo menos aquí debe haber testigos, ¿no? Y repito, creo que de susto, de miedo, las familias de los muertos a bala se olvidaron de llorar. Era más preocupado el presidente, perdón, por el entonces dirigente Evo, qué iba a pasar con nuestro compañero Evo Morales. Y estábamos ahí planificando qué hacemos en el grupo y de golpe desaparece los militares como también la policía. Bueno, sabía que tenían planificado algo, pero después ya nos informaron, había una planificación. Ya cuando llegué a la presidencia, militares patriotas, policías patriotas, me informan en detalle. Una noche antes había convocado la DEA en Chimoré. La DEA. La DEA, ¿no? Y he dicho, aquí es un plan, cómo acabar con la vida de Evo. Está en el libro de la Estela Caloni. Sí. ¿No? En detalle, porque a mí me comentó los militares. Entonces, ya una planificación bien organizado. Los soldados estaban como migalitos, unos clavos que echan para que se pinche la llanta y que no se escape. Y yo no podía entender eso como habían planificado. Pero también dicen los oficiales que estaban en ese operativo, no dicen quién es, ha habido instrucción de arriba para suspender ese asesinato, ¿no? Yo diría asesinato. Instrucción, no diga, hasta ahora no podemos saber quién es. Es Tuto, es la embajada, pero instrucción de arriba para suspender, porque sospechosamente ha desaparecido en pocos minutos, ¿no? Y yo no podía entender qué está pasando. Así podemos comentar muchas veces por aquí, por allá, persecuciones. En la zona del trópico de Cochabamba, yo siempre trataba de cambiar de rutas. Estaba planificado por esta ruta, de golpe cambio a otra ruta, creo que eso también me salva bastante. Yo recuerdo de mi viejo colegio histórico, Colegio Pío de Montevideo, tener las primeras señales de antiimperialismo, parecía insólito en aquel refugio de la gran burguesía, ¿no? Y nos hablaban de los problemas que se sufrían en el Chaco, ¿no? Por ejemplo, y las guerras fabricadas premeditadamente, creyendo que había petróleo, y la gente, yo decía, había un cura que era particularmente místico, ¿no? El padre Molas, que en paz descanse, y que además era radioaficionado. Se quiso un OCP, Colegio Pío y Corazón Paraguayo, o Corazón Pupilo. Y cuando nos hablaba de la cátedra digamos, de la fe cristiana aplicada al campo de la sociología, el hombre le hervía la sangre, ¿no? Decía, yo formé la crema innata de la juventud de mi país para después, como capellán de asalto de la primera línea de la infantería, legendaria infantería, ¿no? Ir a darle la extrema unción porque morían por unas causas que no eran las nuestras, ¿no? Y a ustedes les ha tocado una gran dosis de eso, ¿no? Cuéntenos algo, ¿cómo han sabido salir adelante de eso? Usted tiene un testimonio de vida impecable y además usted predica lo que hace, ¿no? En mi experiencia sindical, tal vez ahora también una experiencia presidencial, para mí es la unidad tan importante. Y se habla de mi región, porque yo vengo de la región de la zona del trópico de Chabamba. Yo llegué muy jovenzuelo a Chapare en el año 1980, en plena dictadura de García Mesa. No, me tocó esa aquí. Y había... Me las vi muy feas, ¿eh? Pero aquí lo que importa es su testimonio. Adelante. Había receso sindical. Es decir, los sindicatos no podían reunirse. Prohibido reunirse, no había reunión. Pero con motivo de las fiestas patrias, 6 de agosto, obligados se han reunido.
a mí me ha sorprendido. Porque quien organiza la fiesta patria es el sindicato agrario. ¿Y el sindicato agrario? Él organiza comida para los maestros, un poco de bebida también, desfile. El sindicato organiza bajo la orientación del director del profesor. Acto cívico, las marchas, marcha de teas, el desfile al día siguiente, el sindicato primero, vivando. Y con motivo de fiestas patrias se ha reunido el sindicato y a partir de ese momento ya no paró, hasta que salga García Meza. Pero fue el sindicalismo que sacó García Meza. Sindicalismo. Porque fue un golpe bien premeditado. Fue un golpe limpio en el sentido de que vengo a tomarlo y lo tomó. Sí. No hubo otra, ¿no? Así es. La cadena de mando. Yo me acuerdo. ¿Perdón? Me acuerdo, por entonces, las Fuerzas Armadas estaban bien metidas en el narcotráfico. Son Arce Gómez encarcelado en Estados Unidos, bien metidos. Mira, Estados Unidos impulsa un golpe de Estado, los militares traicionan a Estados Unidos, metidos en el narcotráfico. Ese pasado es vivido. Si nos ponemos tremendistas, con los millones de consumidores que tienen, si se corta radicalmente el envío ilegal, se le vuelven locos unos 4 millones allá, ¿no? El síndrome de abstinencia no perdona. Entonces, aquí quiero llegar. Por entonces, a la hoja de coca se defendía desde un punto de vista económico. Pero va pasando el tiempo que el tema de la hoja de coca o el narcotráfico no era un problema económico, era un tema político, hasta geopolítico. Geopolítico. Eso hemos entendido como de campesinos. Geopolítico, usted lo ha dicho perfectamente. Y ya la defensa de la hoja de coca ya no era por una cuestión de economía, sino por dignidad y soberanía. Y no solamente soberanía de la zona productora de coca, sino de toda Bolivia. Por eso yo digo, bueno, aquí se habla de la guerra del gas, guerra del agua. Para mí más importante ha sido la guerra de la coca, que está por encima de la guerra del gas o encima de la guerra del agua. Ahora, masticar coca siempre fue una tradición defendiendo nuestra identidad, una hoja, como se decía, tradicional, pero también defendiendo, paralelo a eso, dignidad y soberanía de Bolivia. Claro. Ese nos ha unido. Y aquí, yo quiero decirle, me ayuda bastante lo que aprendí en el cuartel. Aunque todos aprendemos. En plena dictadura militar. Mis instructores decían, soldados, ningún extranjero uniformado, armado, puede estar en Bolivia. Excepto si hay alguna aprobación del Congreso, momentáneamente, por tiempo limitado. Yo me grabé en la mente eso. Y cuando tenía su base militar, los Estados Unidos, en Chimoré, no podía entender cómo gringos, norteamericanos, armados, comandando las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional, metiéndonos balas a nosotros, de helicópteros lanzando gases, helicópteros para detener dirigentes, helicópteros de Estados Unidos. Esto podía entender. Eso nos ayuda bastante para debatir profundamente. Eso nos ha explicado muchas veces, ¿no? De eso ha habido mucha censura, de ese tipo de acciones. Además de eso, una temporada organizaron la llamada Fuerzas Expedicionarias. Sí. Eran ex soldados, algunos militares, ¿no? Los soldados a golpearnos con palo y los militares a dispararnos con su fusil. Muertos por aquí, muertos para allá. Y además de eso, los de Estados Unidos, la DEA, en las chancas controlando, haciendo descargar plátanos, pinchando con punzones, destrozando la fruta. Eso era, ¿no? Yo no podía entender. Y ya cuando era diputado, una vez me encontré una tranca al salir del Chapare. Yo estaba conduciendo. Me zancó. ¿Qué pasa? Déjame caminar. Baje. No va a bajar. ¿Quién es usted? Yo era capaz de disparar, pero apenas me aguanté. Parado delante de mí. Y finalmente llamaron, no me dejaron salir, me bloquearon, otras palabras. Después de unos 15 minutos, siga. No bajé. Así era, al diputado. Si era dirigente, ¿qué me hubieran hecho? Por supuesto. Seguramente se han informado que era diputado. Así manejaba, yo no podía entender esa forma. Lo peor que me dolía es
que los oficiales de las Fuerzas Armadas, coroneles, no he visto generales por supuesto, pero coroneles, dando parte. Yo preguntaba, ¿ese es de la DEA? ¿Quiénes son? Siquiera deben ser sargentos. ¿Qué van a mandar oficiales, coroneles aquí? Pero dando parte, informándole. Yo tengo un gran recuerdo una vez, estaba viajando de Cochabamba al trópico cochabambino, esperando algún carro que aparezca, creo el sábado o domingo. Aparecieron dos compañeros conocidos, medio joveros, ¿no? Eran cochabambinos conocidos, tal Arem, tal Valderrama. Y como me conocen, Evo, ¿qué está haciendo? Estoy en el Chaparro, te llevo, ya, me subo. ¿No? Nos vamos, llegamos a la tranca, los policías bolivianos pensaban que eran de la DEA, dando parte. No eran de la DEA, solo eran cochabambinos joveros. Pasó otra tranca, otra parte. Yo me reía nomás, claro, no conocen. Piensan que eran los de la DEA de Estados Unidos. Hasta ese extremo llegamos. Y repito que defendiendo la identidad, pasamos a defender la dignidad, la soberanía, y en mi experiencia personal, tal vez para las nuevas generaciones, que desde allá empezamos a defender no solamente la hoja de coca, sino la dignidad y soberanía, pero paralelo a eso dijimos, hay que aquí recuperar nuestros recursos naturales. Hablábamos de nacionalizar el petróleo. Eso nos ha ayudado bastante. Que algún dirigente, algún sector social defiende a Bolivia, el pueblo puede confiar con su voto. No es sencillo ganarse la confianza. Y así es una parte de nuestra historia para llegar al gobierno. Bueno, nosotros tenemos vecinitos que tienen 9 bases gringas y además han cedido la soberanía del espacio aéreo, terrestre, marítimo. Y por supuesto, eso lo he repetido ad nauseam, ¿no? La mayor riqueza petrolera tenemos nosotros, estamos a 4 días, el Medio Oriente está a 40, 45 días, y tenemos que estar aprendiendo de las luchas de ustedes también, con la humildad necesaria, porque si bien somos los creadores de la OPEP, cosa que jamás nos van a perdonar, también tenemos otros elementos y entre otras cosas, minerales estratégicos que no vamos a mencionar, y agua. La guerra del futuro pueden ser por agua, todavía como va la cosa, ¿no? ¿Cómo ve usted esta situación desde el punto de vista de su experiencia, que es larga y que es grande? ¿Cómo ve la patria grande en este momento? Cualquiera sea el golpe militar, golpe congresal, golpe judicial. Finalmente, claro, es el presidente, es el gobierno, pero en el fondo son los recursos naturales. Esa es la lucha de la humanidad en todo el planeta. Desde las invasiones, intervenciones de aquellos tiempos que eran muy diferentes. Aquí a Abiyala, llamado antes, ahora América, llamaban carabelas. Repítalo, ¿cómo llamaban antes al continente? Abiyala. Abiyala. Ahora Bueno, América. La primera vez que lo vi por usted, porque no lo tenía claro el concepto. Entonces, es para robar nuestros recursos naturales, para saquear nuestros recursos naturales. Aprovecho la oportunidad en esta cumbre de las Américas. Como siempre hay que esperar en la sala VIP antes de que empezar con la sesión, conversando. No voy a decir los nombres, pero un presidente que me comentó, el año pasado en septiembre, yo sabía que Trump, bueno, yo digo Trump, ustedes dicen Trump, ¿no? Estaba reunido con 4 presidentes de Sudamérica. Y ahora me confesó personalmente, a comparar con otro presidente, les ha pedido intervenir a Venezuela militarmente. Según él, han rechazado, ¿no? Esa intervención, si hablamos de Venezuela, no es una intervención. No le voy a decir que nos diga, perdón, qué presidentes, pero puedo imaginarme por lo menos uno, sin duda alguna, ¿no? Ahora, el ambiente que usted capta con su muy conocida experiencia, porque las horas de vuelo que usted tiene como jefe de Estado no se las ha regalado a nadie. ¿Cómo ve esa situación? Porque de verdad lo que usted acaba de plantear es la lógica de un señor llamado Trump que tenía todos los millones, que se compró los asesores necesarios, le faltaba ser presidente, pero el problema es que el cargo de presidente de Estados Unidos viene junto con el de comandante en jefe, ¿no? Y ahora le ha dado por querer
hacer historia como comandante en jefe, ¿no? Yo no sé si tiene una cierta orientación de integración el presidente de Estados Unidos. Estoy convencido que el peor enemigo de la humanidad en este momento Estados Unidos, del planeta, por tantas cosas podemos comentar, pero lo que quiero aprovechar esta oportunidad es cómo convocar a presidentes y decirles que van a apoyar una intervención militar a Venezuela. Y que haya 4 por lo menos que estén de acuerdo. Lo que me dijeron, ellos han rechazado. Y tal vez también por eso no se animó, ¿no? Pero uno textualmente rechazado y comentando, pues, que otra vez que haya problemas serios, porque estamos apostando desde CELAC que América Latina y el Caribe es zona de paz, libre de armas nucleares, es una gran decisión que tenemos, que hemos decidido como presidentes. Y cualquier intervención, yo soy muy sincero ahí, ¿no? Yo dije además de eso, cuando conversamos con el hermano presidente Maduro, pueden acabar con la revolución bolivariana de Venezuela, pero en el fondo es adueñarse del petróleo venezolano para los norteamericanos. Lo que pasó en Irak, lo que pasó en Libia, no hay mucho que comentar eso. Las visitas que hicieron el vicepresidente Pence, y ahí también yo quiero saludar a algunos presidentes, creo, de Chile, de Colombia, públicamente rechazaron que no aceptaban esta intervención. De algo, después de sondear algunas opiniones, puede estar casi convencido que ellos no aceptan cualquier intervención militar en ningún país de América Latina. Pero no lo dicen públicamente. Aguantan. Hay un costo político por decirlo. Seguramente es el miedo que tiene. Entonces yo veo que es tan importante debatir de frente, pero al margen de gobiernos, pero también están los pueblos. Es lo más importante. Por eso decía en nuestra experiencia que es tan importante la unidad. De unidad social, de unidad sindical, de unidad comunal a una unidad electoral, con principios, programas y valores. Eso nos ha permitido liberarnos en Bolivia. Esa es la máxima experiencia que puedo contar. Ahora, el mejor homenaje a nuestros héroes, a nuestros mártires, es la unidad. Nunca olvidar sus legados. Yo conocí la Libia y el Irak que usted mencionó cuando estaban coronel Gaddafi y también cuando estaba Muammar Gaddafi, ¿no? El tema es que vivían con un sentido de orgullo recuperado después de haber sido prácticamente colonias, ¿no? El proceso que sabemos y conocemos de cerca. Pero además comenzaron a tener su propia doctrina, en lugar de aceptar las doctrinas importadas de la época colonial. Y además uno veía el orgullo en las fiestas patrias de aquel pueblo que con su bandera, de la manera más ordenada y educada posible, manifestaba su orgullo y su deseo de reafirmar esa soberanía. Y de pronto fueron uno por uno a los países soberanos, y hay que ver la importancia en la OPEP, por ejemplo, de Libia y de Irak, ¿no? Cuando estaba el mandatario de Irak, chiitas al sur, sunitas al centro, y los kurdos al norte en paz. Ahora los kurdos como cayeron en su vieja historia. El que paga más, bueno, peleo por él, y vean por dónde van las cosas, ¿no? Generalizar con los seres humanos es injusto, pero los promedios son abrumadores, ¿no? Hay que ver lo que era la Libia de Gaddafi y el Irak de Saddam Hussein. Y cuando uno ve estas intervenciones militares, los bombardeos como a Libia, destrozan el Estado, ahora Libia, sin Estado, sin gobierno, y los grupos de los hermanos enfrentados entre ellos, todos acusándose quién es el traidor. Todos son traidores. Y los kurdos volvieron a su papel de grandes mercenarios, porque son verdaderos buenos luchadores, buenos combatientes, ¿no? Pero no por una bandera, por una convicción, sino por aquel que favorece más las circunstancias, ¿no? Lamentable.
Esa es la situación que vive frente a las políticas intervencionistas de Estados Unidos. Pero hay, en mi experiencia, como usted me preguntaba, veo que... La experiencia no es transferible, pero eso dicen los científicos. Pero de los grandes maestros se aprende, se aprende. Y usted es un gran maestro en el cambio que ha dado acá en América Latina. No solamente para Bolivia, yo siento para toda América Latina. Claro. Estados Unidos planifica, primero, cómo dividirnos socialmente, políticamente, y superar estas divisiones provocadas por USAID, a veces por las fundaciones creadas por Estados Unidos. Eso cuesta. Aquellas mitológicas alianzas para el progreso. Alianzas para el progreso. Que no son ni alianza ni progreso nadie con esto. Entonces, esa planificación para dividirnos, ¿no? Pero ¿para qué dividirnos? Dividirnos para dominarnos, políticamente, socialmente. Pero ¿para qué dominarnos? Dominarnos para robarnos económicamente, para saquear nuestros recursos naturales. Yo siempre hablo con las nuevas generaciones que no podemos ser así fácil. Nuestros movimientos sociales que sean divididos por Estados Unidos en especial. Aquí ha costado unirnos, intentaron dividirnos todavía, por ejemplo, intentaron enfrentar los de USAID, programas de USAID, sí, entre hermanos indígenas del oriente boliviano, con los nuevos asentamientos mal llamados colonizadores, ahora interculturales. Enfrentar, pagando USAID, por eso hemos expulsado a USAID. Los propios hermanos, ¿no? Y confunden con migajas, con pequeños programitas. Yo he visto programitas con 6, 7, 8 mil dólares. Es grande para el movimiento campesino. Si se expulsa no va a haber eso. Pero que ahora estamos creciendo económicamente, se sueltan los problemas, ya no siente. Pero además de eso, más dignos que estar sometidos a los programas de USAID. ¿Cómo ve usted, con su vasta experiencia, el momento político y geopolítico que está viviendo la Patria Grande? Uy, hay una agresión muy fuerte, ¿no? Acá mismo, lamento mucho decir, cuando yo recibí una reunión protocolar a los embajadores, que es casi norma, cada enero hay que hacerlo, yo públicamente advertí al encargado de negocios de la Embajada de Estados Unidos, no me conspire. Así de frente, no me conspire. Hay dentro de embajadores, embajadoras delante del nuncio apostólico. Eso fue muy comentado, pero de su propia expresión quisiéramos tenerlo, porque trascendió, y trascendió en manos de gente muy partidaria de la soberanía del continente latinoamericano, ¿no? Pero diciéndolo usted, evidentemente vamos a tener aspectos que no sabíamos. ¿Por qué expulsamos al embajador? Eso fue financiando a nuestros opositores, reuniones reservadas, haciendo conflicto. Expulsamos, no me arrepiento de haber expulsado porque era también poner autoridad. Y ahora el nuevo encargado de negocio, el embajador. Ya, igual, todavía encargado de negocio, todavía no hay embajador. Sí. Ya se fue y así se quedó la cosa, bien. Sí. ¿Y entonces? Y ahora veo en andanzas conspirativas. ¿Otra vez? Otra vez. Vamos a esperar un poco de tiempo y tenemos derecho soberanamente a decidir qué vamos a hacer con este encargado de negocios. Y eso va en todas partes de la América Latina. Si el gobierno, el presidente no es sumiso a Estados Unidos, conspiración, planificación, mentiras, tantas mentiras, ¿no? Sacan el manual del golpe de Estado. Mentiras pequeñas y mentiras grandes, así como por ejemplo las armas destructivas o armas de destrucción masiva sí, en Irak, así como ahora en Siria, así como en Libia, todas mentiras. Y hay, lamento mucho, los medios de comunicación, algunos medios de comunicación también son enemigos de la humanidad. Sin duda alguna. Entonces, es lo que está pasando en América Latina, y donde estamos unidos con fuerza, defendiéndonos, donde
Donde no, pues lamento mucho, perdemos gobiernos. Ni se imagina, hermano Martínez, cómo se nos hace falta Lula, Chávez, Kirchner, ¿no? Otros presidentes, ¿no? En esta etapa para consolidar esta liberación de nuestros pueblos. Pero tuvimos una serie de presidentes progresistas que asustó mucho a los grandes centros de poder, y de repente tuvimos una etapa en que había numerosos presidentes progresistas y todos enfermos. Sí, como para pensar. Pero lo que hicimos con estos presidentes es crear UNASUR, CELAC. Y ahora algunos presidentes de la derecha quieren acabar con UNASUR, quieren acabar con la CELAC. Y como nos cruza con Alianza del Pacífico, que es para nuevamente recuperar los programas de la ALCA o el Consenso de Washington, eso se ve a simple vista. Pero yo tengo mucha confianza en los pueblos. No sé si tú rápidamente puedes evaluar cómo estamos algunos presidentes que estamos batallando y cómo están los presidentes, ¿no? En dossier no hay cortapisas. Háganos el análisis. Ganan las elecciones por 3, 4, 5 meses con buena imagen, después sus imagen están con menos del 20%, menos del 10%, algunos presidentes de la derecha en América Latina o en Sudamérica. Está viviendo, el pueblo no acepta, ¿no? Y no hay cierta estabilidad política, ¿no? Pero también, ¿cuál es la política de escalamiento de Estados Unidos? El ALBA iba creciendo, porque los que han creado el ALBA, TCP, ha sido Fidel y Hugo Chávez. Nosotros nos sumamos sin ninguna consulta, con mucha firmeza, orgullosamente, a esa liberación. ¿Qué decía Estados Unidos? Eje del mal, ¿te acuerdas? Que el eje del mal era Chávez y Lula, perdón, Chávez y Fidel. Yo dije, ¿qué eje del mal? Más bien, eje de la humanidad, así entendía. Pero siguen sumándose otros gobiernos, presidentes. Cuando ya estaban sumándose de Centroamérica, el golpe a Zelaya, en Honduras. Sí, señor. Se sumó, bueno, acá el golpe, ya no se sumó Honduras. Desde ese momento, hasta cierto tiempo, ningún país más se sumó al ALCA. Hubo un Es frenazo. una política de escarmiento. La presión tremenda que fueron sometidos esos mandatarios, ¿no? Y las presiones siempre con el tema económico, la guerra económica, una agresión económica, eso tiene que enfrentar. Yo recuerdo las épocas en que estaba Somoza, tenía una agencia de relaciones públicas que le cuidaban la imagen con los medios de Estados Unidos. A él le interesaba la imagen allá, ¿no? Hacían el lobby. Y estábamos en un almuerzo y estaba la NBC, la ABC, la CBS, no estaba la tristemente célebre CNN todavía. Y estaba el Washington Post, New York Times, y la agencia le mandaba a los periodistas para que fueran testigos de lo que él quería decir. Y entonces, dice, pero ustedes se creen, decía cosas como esta, ustedes se creen que Nicaragua no tiene Fuerzas Armadas, por favor, claro que la tiene, yo tengo que estar cuidándome. Pero él, como graduado de West Point, hablaba un inglés estadounidense y hablaba como ciudadano estadounidense, no como el representante del país, ¿no? Yo almorcé así a la distancia que estamos usted y yo, y estos colegas que venían enviados, pautados ya por la Agencia de Relaciones Públicas que le cuidaba la imagen, no hacían ni una pregunta que fuera a ponerlo en ningún momento en entredicho, ni un manejo total mediático para cumplir y seguir recibiendo el apoyo y la bendición de Washington en un momento que además estábamos pasando por aquella época de la llamada Guerra Fría, ¿no? Entonces, elijan, era la tesis de él descarada, elijan, o yo o el comunismo, ¿qué quieren? ¿Un tipo graduado en West Point como yo? ¿O un comunista que venga aquí a manejar esta situación? Y estaba la United Fruit, y todas aquellas viejas compañías que ponían y quitaban mandatarios, ¿no? Y parece que en algunas mentes y en esta época, en este siglo, todavía se está empleando cosas así. No se puede entender, ¿no?, que algunos hermanos latinoamericanos no tengan cierta dignidad para liberarnos de esta dominación. Pero hay un tema de fondo, veo. También los pueblos pienso que están equivocados. Saben que algunos presidentes son grandes millonarios. Ellos nunca van a pensar en su patria, menos en el pueblo.
ellos usan, aprovechan el Estado para mayor enriquecimiento. Descaradamente. Y esta cumbre sobre el tema de corrupción, gobernabilidad, ¿qué corrupción? Si no combatimos el secreto bancario, el lavado de dinero, los paraísos fiscales, ¿quién lucha contra la corrupción? Yo solo miraba a algunos que conozco en Lima, Perú. ¿De dónde vienen? ¿Y qué moral tiene para hablar de la lucha contra la corrupción? Entonces, son fuentes de enriquecimiento para esos. Entonces, los pueblos deberían de identificar a sus enemigos, ¿no? La derecha, ¿qué dice? La derecha, cuando llega al gobierno, a los pueblos nos dicen, sálvense como puedan, resuélvanse como puedan. Nunca tienen políticas sociales. Y si de algo tienen es con otros fines, como llamada, antes había aquí, Acción Cívica de las Fuerzas Armadas, la DEA, ¿no? Los gringos uniformados armados con alguna gente de las Fuerzas Armadas, ayudar a un medicamentito, regalar, a dar una pequeña cosita, ¿verdad? Con una hermana de pollera. A mí me causaba risa. Donde dejaron marcado el béisbol, un partidito, porque fútbol ya ni en eso entran ahora. Sí. Pero ha sido y sigue siendo de una dinámica apasionante lo que está pasando en la Patria Grande, ¿no? Pero no creo que pese a todos los gobiernos progresistas, y usted es un ejemplo de eso, y lo digo con orgullo, no creo que estemos preparados para la segunda ola que me imagino, intuyo que se viene, para barrar. Mire, hubo un momento que teníamos 5 presidentes progresistas y un momento que teníamos 5 presidentes enfermos. A mí me dijo una persona que no voy a mencionar porque eso es pacto y es ética del comunicador, ¿no? Lo que tiene el presidente Chávez, que estaba luchando gravemente, dice, se puede producir con micropartículas radioactivas de alta densidad. Y soy el doctor fulano de tal, profesor de la cátedra tal, de la Facultad de Medicina de la Universidad tal, aquí en Estados Unidos. Hay que tener coraje para decir eso, ¿no? Porque cuando liberaron Internet para los civiles es porque ya la tenían controlada. El que escriba por Internet creyendo que no está controlado es un ingenuo, ¿no? Y se la soltaron. Y cuando un hombre dice eso, ¿no? Y uno dice, ¿cómo un hombre que tenía la salud de toro que tenía Chávez de repente se nos va de esa manera, ¿no? Y con esa rapidez. Es increíble, ¿no? Algunas informaciones que me llegan no se pueden entender y que algunos cooperadores ahora dónde están, además de eso. Y esa otra, no sé si es una debilidad también nuestra. Yo tengo algunos recuerdos de Fidel y Chávez. Claro. Fidel dice, Evo, cuídese, Evo, descanse, tiene que descansar. Bueno, gracias, hermano Fidel, gracias. Pero yo veo, él no Evo descansa. Nunca se cansó de repetir eso, ¿no? A todos los que consideraba amigos. Pero él tampoco descansa. No. Usted me dice, pero Fidel, usted me dice que descanse, cuídese. Usted no se cuida, tampoco descansa. Este indio rebelde, me dijo. Igualmente Chávez por ahí. Claro, hermano, descanse pues. Usted dice descanse, hay que descansar. Y no voy a descansar a usted. Es que cuando uno asume responsabilidades con vocación de servicio y no de servirse, la diferencia es abismal. Así es. Yo estaba comentando en esta última cita con Maduro, con el canciller, ¿no? Creo que hacemos posta. Él trabaja hasta las 3, 4 de la mañana. Yo a las 4 de la mañana ya estoy empezando ya a ducharme para ir a trabajar a las 5 de la mañana. Como una posta de trabajo conjunto por nuestros pueblos. ¿Cómo fue su relación con Chávez? Cuénteme. Porque él hablaba maravillas de usted, ¿no? No, era... Y aquí no hay ningún interés de quedar bien con usted porque mi ética está toda a prueba y se le aguaron los ojos. No. Es por hablar de Chávez. No vamos a terminar los dos con el pañuelo en la mano, ¿no? Vamos a salir adelante. Bueno, sus reflexiones, era tan importante
y las proyecciones de integración América Latina. En su oficina, cuando visité antes como diputado, ya no faltaba su mapa ahí. Nunca, el mapa nunca faltaba. Ando dibujando por aquí, podemos integrar. Y siempre pensando en la liberación de toda América Latina. ¿No? Yo más recuerdo sus reflexiones, a veces reuniones a solas para evaluar políticamente, a veces también en actos con el compañero Chávez. Lo que sentí como persona, un gran humano. Como militar, un gran militar de la liberación, como político, un antiimperialista, un anticapitalista definido, me sorprendía y es lo que siempre valoraba, daba fuerza no solamente siento en Venezuela, sino en otros países, en las reuniones. ¿No? Le cambió la geopolítica a la patria grande. Yo soy muy optimista, ¿no? Vamos a recuperar esta lucha democrática, nuestras revoluciones democráticas, frente a todo lo que está pasando con el sistema capitalista. Las balas momentáneamente dominarán, amedrentarán, acabarán con algunas vidas, pero cuando estamos con la fuerza de la verdad, con la fuerza de la dignidad, cuando estamos con los pueblos, siempre los pueblos se levantan para cambiar las políticas que momentáneamente pues, están afectando en América Latina. Un pensamiento para cerrar este programa que tanto le agradecemos y que nos ha llevado más allá de la objetividad cuando tratamos con emociones tan fuertes como la que nos traen estos recuerdos, ¿no? Yo diría Usted ha heredado una vieja sabiduría que es parte de este continente. La llevan los genes. Díganos algo. Como le salga. No. Un continente que da mucha esperanza al mundo. Tantos recursos naturales. En reserva de litios somos la más grande de los 5 continentes. Yo digo, ¿cómo aprovechar eso? Los hidrocarburos, así, algunos países siguen apareciendo. El gran problema que tiene nuestro continente es cómo dar el valor agregado. Ajá. A mí me da Es pena. un temazo. Esa es la responsabilidad que tenemos. Es cómo no impulsar la integración de Sudamérica, de América Latina mediante CELAC. ¿Hasta cuándo vamos a seguir comprando tecnología de Asia, de Europa, de Norteamérica, teniendo tanta materia prima? Esos eran los debates que teníamos con Correa, los debates con Hugo Chávez. ¿Qué hacer? ¿Cómo acelerar las inversiones? ¿Cómo desarrollar la parte científica, tecnológica? Esa es una responsabilidad. Y por tanto tenemos muchas responsabilidades. Y lo que yo quiero decirle, hermano Martínez, es que cuando uno es transparente, cuando uno, así como hace un momento decía, apuesta por su país con cariño, con esfuerzo, con sacrificio, pensando no solamente esta coyuntura, sino en las futuras generaciones, porque aquí hay confianza, hay mucha esperanza en nuestro proceso. Yo todavía no puedo entender, estos 12 años, más de 12 años, y que las encuestas de la derecha siguen diciendo que es el primero Evo, con pocos nos bajan, nos suben, tratan de promocionar a algunos candidatos de la derecha, pero la derecha no tiene programa. Entonces, en mi experiencia, los programas hay que debatir con el pueblo. Yo el próximo mes tengo, por ejemplo, un encuentro con Pacto de Unidad, con 2 días de proyectos productivos. ¿Dónde es eso y cuándo? En Cochabamba va a ser el próximo mes. Y hemos suspendido el debate, cómo cambiar la salud, mejorar la salud, eso también con todo el pueblo boliviano. De ahí salen programas, de ahí también nacen nuevas políticas, si fuera importante. Entonces, la forma de estar con el pueblo, así que el subcomandante de Chiapas
decía, ¿no? Gobernar obedeciendo al pueblo. Aunque siempre hay algunos sectores con mucha ambición, sus demandas son hasta inatendibles, no solamente inatendibles, también indeseables para otros sectores sociales. La gran ventaja, por lo menos yo diría, con la mayoría de los movimientos sociales, primero es la patria, primero es la nación. La escala de valores. Así es. Ahí ha costado entendernos, no es sencillo, pero cuando nos entendemos y cuando tenemos proyecciones y con programas como hacia el bicentenario, bueno, ese es el camino que hay que seguir trabajando conjuntamente. Repito nuevamente, hermano Martínez, yo le agradezco este tiempo. Solamente quiero decirle que así como usted me permite decirle hermano Evo, dígame hermano Walter. Hermano Walter. Aunque no suene muy hispano. Sí, Walter, hermano Walter en este momento. Sí. Entonces, hermano Walter, confianza en el pueblo. Yo siempre recomiendo a los ministros, hay que ir a las bases. Aunque nos rían, no importa, si estamos equivocados nos reñirá. A veces también a mí me toca reñirles, a mí también me saca la mugre mis compañeros. Claro. Somos hermanos finalmente y también hay que entendernos. Y que imponga, que mande la razón y no caprichos. Bien, eso es un gran pensamiento para cerrar esta honrosísima oportunidad que usted nos ha dado. Y queremos decirles que el espacio de Dossier está siempre a su disposición. Y no se lo decimos a todo el mundo. Lo decimos fraternalmente e inspirados en la idea de la patria grande. No, muchas gracias. Estamos ahí tratando de compartir nuestra pequeña experiencia vivida en 12 años de gestión, pero de muchos años de lucha sindical, de lucha social. Hoy día acompañé el aniversario de la Central Obrera Boliviana, muy contentos. Esperamos seguir construyendo esta confianza, porque para que haya resultados la confianza es tan importante. Si no hay confianza, a veces no se puede tampoco desarrollar deseos que tienen, o sueños, deseos que tiene nuestro pueblo. Muchas gracias, hermano. Y desde aquí, Walter. Gracias a usted, señor presidente, y desde aquí un abrazo a la Central Obrera Boliviana, con quien compartí momentos muy difíciles, ¿no? Como por ejemplo hoy ir a visitarlos a su central y al día siguiente no quedaba ni el edificio. Eso, como decía una presidenta, dice, Walter si quiere a Bolivia, porque una vez estuvimos por matarlo y nos sigue queriendo. Esa es la anécdota pequeñita, pero lo importante es todo lo que usted acaba de decirnos, con su estilo tan especial, y quiero decirle que espero que no sea la última oportunidad que nos veamos para difundir los valores que compartimos y por lo que estamos dispuestos a luchar. Muchísimas gracias, señor presidente. Gracias. En nombre del equipo Dossier y en nombre de toda la audiencia que nos ha acompañado, no tengo la menor duda. Donde quiera que se encuentren, gracias por permitirnos estar allí con ustedes. Finaliza aquí otro Dossier y les habló su productor y conductor Walter Martínez. Disponga usted de las cámaras, señor director.